Vamos con esta charla que vamos a hablar acerca de Barbie a Oppenheimer en tiempos de inteligencia artificial, y la recibimos a ella con un fuerte aplauso, a Melina Masnata, emprendedora social de temas de educación y tecnología. Bienvenida. Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias por estar acá un viernes hasta ahora. Le voy a pedir un favor y a su vez es una invitación. Voy a invitarles a que se levanten, se paren. Ya encontraron, yo sé que encontraron su lugar para sentarse, ténganlo cerca, que no se les vaya. Y el ejercicio es el siguiente. Les voy a pedir que a partir de ahora cuenten cada uno internamente un minuto. Y cuando terminó ese minuto, se van sentando. Pero cada uno lo tiene que contar, ¿sí? Ya. Bien. ¿Qué les pasó? ¿Vieron que alrededor de ustedes empezaron a haber personas que se sentaban antes, después? Hubo otras personas que cerraban los ojos para conectarse más. Vi una persona que se tocaba el corazón, me encantó, para escuchar los latidos. Estamos en un momento de mucho acelere y escuchar nuestros propios ritmos. A veces nos trae el desafío de pensar la tecnología, ¿no? Y la tecnología, hoy estuvieron en una jornada donde nos agenda, nos dice es hoy, es ahora, es inmediato, es ya. Y ahí los ritmos y los tiempos son diferentes. Este ejercicio que hicimos recién es un ejercicio que se suele hacer a la hora de entrar a protagonizar, por ejemplo, una obra de teatro. Y para calmarnos, para saber que cada uno también tiene un ritmo y también tiene un ritmo de escucha. ¿Vieron esta película? Sí, no. Quienes no la hayan visto, conocen la historia de Oppenheimer. Y si no, básicamente la historia la vivimos. Es la historia de la tensión entre la física y el desarrollo de la bomba nuclear y el desafío de esta persona que era entre científico y también hoy le diríamos un emprendedor, ¿no? Y la academia. Y después todo el impacto que vino conectado con los desafíos éticos, ¿no? Eso es lo que empieza a pasar. Y un poco me parece que es una interesante película para pensar que hoy con tecnología y particularmente con la tecnología que nos trae la inteligencia artificial, estamos en un momento Oppenheimer. Y les voy a contar un poquito por qué me parece que viene de ese camino. Este es un sitio que básicamente lo que hace es, trabaja con personas de todo el mundo que, por ejemplo, están en un país y ofrecen servicio a otros países en algunas tareas que a veces contratás a esos países porque en general te suele salir mucho más barato. Y estas diferentes tareas o estos diferentes roles y personas tienen una particularidad que es que ya vienen usando hace tiempo inteligencia artificial. De hecho, antes de lo que vemos todos los días las personas. Y miren, les doy un ejemplo. Una persona que estaba contratada para hacer redacción muestra cómo sin inteligencia artificial, más o menos redactar un protocolo le lleva entre 227 minutos, pero con inteligencia artificial le dura más o menos 20 minutos.
Y una agencia de marketing, la agencia de marketing antes tardaba más o menos en una campaña como esta que vemos acá, 7 días, tenía que ir o encontrar la locación, sacar la foto, editarla, un montón de acciones detrás y más o menos el costo era $3.500, mientras con inteligencia artificial pasa a ser de un día y de $140. ¿Y qué pasa en el mundo de la ilustración? También un ilustrador que en general para hacer esta imagen que tenemos acá tardaba unos 94 minutos, más o menos cobraba $70. Con inteligencia artificial, con algunas aplicaciones como Dalí, Midjourney, seguro que hoy ustedes vieron algunas otras, tarda 32 minutos y más o menos son $50, lo que pasa que compra la versión premium que tiene estas aplicaciones. Me imagino que fueron a ver Barbie también, o por lo menos escucharon algo de Barbie, pero un poco me gustaba traerles esto porque, ¿qué pasó? Así como el desarrollo de la película super mega taquillera de Barbie, como la película Oppenheimer, a alguien se le ocurrió cruzarlas y decir, che, no compitan, hagamos una historia donde se mezclen las dos historias. Lo pueden buscar, está en YouTube, y es muy interesante el corto, muy divertido, trae los dos dilemas de las dos películas, y la persona lo desarrolló solamente en 25 horas. Entonces les traía este ejemplo, porque además hay otra cosa que pasó con Barbie. No sé si usaron esta aplicación que se llama Barbie.me. ¿La usaron? Sí, hay un par, sí. Y si no, seguro después de acá la van a usar. Básicamente subís tu foto y ¿qué podés hacer? Poner tu perfil según la Barbie, según si querés cambiar también de escenario, Barbie haciendo diferentes cosas. Y acá les voy a dejar una pregunta. Esta aplicación es gratuita. ¿Ustedes piensan que es gratuita? ¿Y qué creen que están dando acá? Me encanta, están ahí. Bien con eso. Entonces, voy a volver un paso atrás. Yo trabajo hace 15 años en tecnología, cuando la tecnología de punta era el fax y había que hacer cosas rápidas porque se borraban. Entonces, para mí este es un momento hermoso porque mientras hace unos años, incluso prepandémico, estaba este desafío grande de decir, bueno, los lugares de punta, los lugares de innovación son lugares que están en los momentos de reconversión, en los momentos más de transformación digital, y lo que está pasando hoy es que esas dos cosas pasan en paralelo. Hoy la tecnología es lo que se llamaría el arena, el lugar, el escenario donde no nos da casi tiempo de reflexionar. Y acá esta pregunta, ¿no? ¿Cuántos de ustedes en el día a día están usando inteligencia artificial para diferentes cosas? Bien, a ver. Levanten las manos. ¿Qué inteligencia artificial usas? Porque te vi muy ahí de toque. Bueno, yo el ChatGPT lo uso para todo. Excelente, el ChatGPT para todo. Sí, para todo. Es más, tiene nombre, se llama Paul. Bien. Es mi amigo. Yo digo a mi marido que hay una escala de hombres favoritos en mi vida. Primero es mi marido, segundo es Paul, pero a veces doy vuelta a la tabla. Muy bien, muy bien. Además me imagino que Paul no te dice no. En todo caso te dice... Todos los motivos. Bueno, genial. ¿Y qué otras aplicaciones usan además de Paul o ChatGPT o ChatGPT? ¿Hay alguna otra que no sea esa? Leonardo, Bard. ¿Qué más? ¿Cómo? Canva. Canva, sí, claro. ¿Cuál más? Bing, ¿dijeron? Bing. Perfecto, bien. Igual, aunque ustedes no usen de una manera activa una inteligencia artificial, ¿cuántos de ustedes usan Instagram? Quiero avisarles que ahí atrás, inteligencia artificial. Y les voy a traer un caso. Después, si quieren, de nuevo les voy a dejar para que vean los links que les estoy pasando. Esta es una ONG que trabaja con diferentes temas, sobre todo con el tema de las infancias y sobre temas muy complejos como es la pedofilia. Y este es un informe que hizo la BBC donde la ONG en Londres encontró una inteligencia artificial que genera videos, donde los videos no hay actores reales, donde la persona que los programa utiliza para videos pornográficos imágenes de niños y niñas.
tremendo, porque el desafío es cómo podemos juzgar esto, cómo podemos enmarcar esto, cómo podemos enmarcar a quienes consumen esto y qué pasa en el medio, ¿no? ¿Cuál es el desafío? Les voy a, después, para que entren, les voy a dejar porque además, como todo lo de la BBC tiene muchísima calidad, no ves nada, solo ves la reacción del periodista y cómo el periodista, mientras ve las imágenes, empieza a llorar y empieza a decir, ¿cómo esto es posible? Si es tan real. Pero no son niños, ¿sí o no? Y estos son algunos de los desafíos que estamos teniendo, porque así como tenemos esa parte mega oscura, donde se catalizan, donde aparece lo más complejo de la humanidad, también empiezan a aparecer otras formas de resolver los desafíos que tenemos con inteligencia artificial, como por ejemplo este desarrollo que es de un argentino, que durante la pandemia empezó a detectar muchísimos problemas de salud mental, sobre todo mucha gente con necesidad de conversar, muchos temas más vinculados a lo que sería la soledad y cómo la soledad además trae otros desafíos. Y entonces creó esta plataforma donde además lo enfocan los líderes. Dice, ok, está todo muy interesante, pero uno de los grandes problemas en los ámbitos laborales es que los líderes, por ejemplo, a la hora de desvincular a una persona, a la hora de preguntarle qué le pasa, a la hora de decirle o consultar o acompañar, no están entrenados para esto. Los líderes no están hoy entrenados para estos desafíos. Entonces, lo que hizo a partir de todo un trabajo con inteligencia artificial es optimizar este tipo de interacciones y de vínculos para mejorar la calidad en los entornos laborales. Y acá yo me dedico básicamente al mundo de la educación, que es uno de los mundos más movilizados con lo que tiene que ver con inteligencia artificial, pero acá les muestro que toda la cantidad enorme, y esta fue una profesora muy interesante que dijo, voy a ordenar, y un poco como Paul dijo, hay algunos que pueden ser chatbot y asistente, hay otros que me ayudan para crear contenidos, hay otros que son más de trabajo y productividad, hay otros que me ayudan a lo que a mí me gusta mencionar como lo que sería la dieta cognitiva, eso que me enseña a aprender y aprender mejor y aprender con mis características. Y acá viene una gran pregunta, ¿no? Todo esto que les acabo de contar hasta ahora. Viene el desafío de la tecnofilia o la tecnofobia, que es histórico, pero hay algo de lo que tenemos que empezar a entender, qué nos pasa a las personas cuando nos enfrentamos en cada una de estas situaciones, desde la diversidad de aplicaciones, desde la diversidad de propuestas, hasta los desafíos de los casos que les acabo de contar. Y la gran pregunta es, bueno, ¿y qué es esta inteligencia artificial? ¿Qué es esta tecnología? Lo más interesante es que esta es una tecnología que no es nueva. Si les digo que está desde 1842, básicamente Ada Lovelace, que es la primera persona que programa en la historia de la humanidad una mujer, después busquen la historia, es muy interesante, ya estaba con el concepto de inteligencia artificial. Obviamente desde un punto matemático, pero lo que quería era automatizar procesos de pensamiento de inteligencia humana para poder derivárselo y que eso sea más productivo, mejor, o calcular, por ejemplo, números mucho más fácil en un momento donde no estaba esa tecnología. Y hay algunos ejemplos donde siempre se volvía a esta idea de inteligencia artificial. Pero ahora, ¿cómo es tu nombre? Noemí nos trajo acá como ejemplo de Paul. Lo que cambió es la interacción. Lo que cambió es lo que se suele llamar la interfaz o el lenguaje humano-máquina, ¿no? Ahora cómo nos dialogamos o cómo aprendemos o cómo conversamos con estas otras tecnologías. Y no sé cuánto escucharon de este término, el prompt engineering o todo lo que tiene que ver con prompt, que son comandos. ¿Alguien escuchó algo en relación a eso? ¿Sí? ¿Qué escucharon? ¿Alguien se anima a ver ahí? Muy bueno. Sí. ¿Nombre y colegio? ¿Ahí funciona? Perfecto. Camila. Camila, genial. Sí, recibida ya todo, así que Un chiste para un guiño generacional. Camila, ¿podés decir de nuevo lo que mencionaste?
que tenés que ser muy específico para que el chatbot te entregue el resultado que vos estás buscando. Excelente. Por ejemplo, sos un experto en marketing, quiero que me hagas esta campaña para Instagram, y darle más y más y más datos. Pero con la especificidad. Y eso está buenísimo, porque de eso se trata un poco lo que tenemos que empezar a entrenar a las personas y en donde las personas somos necesarias. ¿Por qué? Porque encontramos ahí también límites. Básicamente es un comando, es cómo te pido que hagas las cosas. Y a mí me gusta contar un poco que, por ejemplo, cada una de las letras representa algo que le estamos pidiendo. Y hay algunas cosas como los parámetros, los tópicos, o sea, el tema, el canal, la audiencia, el formato, lo que queremos lograr con eso. Pero también hay otras que me parecen espectaculares como el propósito. ¿No les pasa que a veces ustedes están todo el tiempo usando tecnología y nos olvidamos del propósito? Entonces acá vamos a empezar a ser muy necesarios los humanos. Y como les contaba, para mí hay algo que me inquieta mucho, que es, bueno, si todo esto está pasando, ¿qué pasa en las aulas? ¿Qué pasa cuando aprendemos a lo largo de la vida? Que hoy sabemos que tenemos que aprender a lo largo de la vida. Y miren estos datos, ¿no? Seguro lo escucharon en algún momento. En el 2030, el 65% de los trabajos todavía no se saben qué son. Y después, la idea de que en el 2025, o sea, ya mañana, vamos a tener que aprender a desaprender y por lo menos van a ver esta cuestión de que el 50% de la fuerza laboral le va a estar pasando eso. O esta idea de que si, y acá ustedes lo deben haber vivido, más o menos entre 10 y 14 veces vamos a tener que lo que se llama skilling o upskilling de nuestras carreras. Pero todo esto que les digo son datos viejos, porque son del 2022. Y lo hizo el WEF, el Foro Económico Mundial, y tiene un desafío muy, muy grande, que era antes de que salieran todas estas plataformas gratuitas a la cancha. Así que yo creo que estos números son exponenciales ahora. Y les voy a traer otro tema. Parece random, pero yo les prometo que esto se va a conectar todo con todo. Gallup, ¿conocen Gallup? ¿Les suena Gallup? Es una gran consultora que en general cuando vemos algo de noticias siempre aparece chiquito, Gallup, algunas referencias de afuera. Hace un año Gallup hizo esto que fue un estudio que en realidad lo venía llevando hace tiempo, pero lo publicó hace un año, que tiene que ver con, a mí me gusta como la idea de el índice de la experiencia negativa. Y se puso a indagar qué pasaba en los trabajos, tanto en el sector privado, público, y empieza a detectar que en realidad hay una creciente estadística en relación a la infelicidad. Y miren esto, yo les traje este gráfico porque ustedes pueden decir, bueno, pero esto pasó a partir de la pandemia, ojo. La realidad es que ellos van mostrando que esto viene creciendo y la pandemia fue solo un catalizador. Esto ya estaba pasando. Y ustedes van a preguntarse, pero ¿y qué tiene que ver con esto de la infelicidad? Y bueno, alguno de los parámetros que encontraban es que las personas cada vez más reportan temas de estrés, de angustia, de furia, dolores físicos, un montón de cosas que antes no se hablaban o no se reportaban en los ámbitos laborales. Pueden encontrarlo, este es un libro que es gratuito, se llama Punto Ciego, el Blind Spot. Y un poco lo que dice el CEO es, lo que está pasando es que quienes lideran los ámbitos laborales dejaron de ver otras cosas que no sea solamente la optimización, hacer bien la tarea, y en eso perdieron otras cosas, porque cuando fueron a hablar con las personas empleadas, con los colaboradores o el talento, las personas empezaban a tener ciertas cosas en las que decían, sí, yo soy infeliz acá por lo siguiente. La calidad en las relaciones laborales, malísimo, bajó, pésimo. La confianza en las instituciones, trabajo acá, pero la verdad no sé qué onda esto. Y siempre hay algo, y esto lo estamos hablando a nivel global, ¿eh? Y después otros dos temas. El sentimiento de pertenencia, esta idea de estar desenganchado emocionalmente, eso que en algún momento nos apasionaba y que queríamos estudiar de eso, o eso que nos interesaba. Y la sensación de que no es igualitario el trato, que hay gente preferida, que hay gente acomodada. No sé si algo de esto les suena.
¿O se tuvieron alguna de estas experiencias? Sí, muy... Pero bueno, no se sientan en soledad. Esto hoy tiene un basamento teórico y un libro. Entonces, ¿qué es lo nuevo cuando empezamos a pensar en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y los desafíos? Miren, esta foto es de 1957. ¿Cuántos de ustedes vieron Los Simpson? Nos tienen a Skinner, el director de escuela. El director de escuela se llama Skinner por algo, porque está Skinner. Skinner era un científico cognitivista que desarrolló algo que se llama la máquina de enseñar, que era una máquina que básicamente lo que buscaba era ordenar el conocimiento en pequeñas partecitas para que cada estudiante pudiera probar y estudiar a su ritmo. Aprendía un contenido, preguntas y respuestas, y empezaba a hacer sí o no. Y entonces ahí la clase podía estar mejor desarrollada para cada persona. Y esto es interesante porque lo que habla es de la personalización, que es un poco lo que hoy pasa con la tecnología con un buen uso. Y en 1968, me imagino que alguien acá usó el logo, ¿no? El famoso logo, la tortuguita, como le decíamos en una época. Bueno, Zygmunt Papert creó en esta época el famoso logo, con una idea de que las personas aprendan diferentes cuestiones como el comando, como crear, y crear con tecnología, y de una manera, según lo que decía Papert, divertida, porque la construcción de conocimiento y esta interacción humano-máquina iba a ser ágil, iba a ser diferente. Y entonces, en todo esto que yo les cuento, que a veces suena salpicado, se pusieron a preguntar cuáles son las habilidades más importantes a desarrollar. Si en el mundo de la educación ya estaba pasando eso, ahora viene un cambio abrupto, ¿qué pasa ahora en el medio? Y Tendra Patel es una persona que es consultora, después si quieren búsquenlo, es muy interesante lo que hace, pero es básicamente la persona detrás de todas estas corporaciones que ven acá. Sé que a lo largo del día escucharon a muchas personas que venían de todas esas compañías, y también es una persona que trabaja con estas academias, desde Stanford, Harvard, MIT, en la Universidad de Michigan, que siempre escuchamos algún tipo de investigación al respecto. Y entonces Jitendra, la semana pasada estuvimos en un congreso de educación y él dijo algo así como, bueno, ¿qué tenemos en común entre lo que necesita la industria y lo que tiene también y está buscando desarrollar la academia? Hay varias cosas que ustedes se deben imaginar, la capacidad de innovación, creatividad, colaboración y comunicación, pero hay una que es nodal, trascendental, que es el pensamiento crítico. Usted me va a decir, bueno, y esto que lo dejo ahí picando, ahora lo vamos a ver y conectar. Pero yo también les traigo otro tema que no lo dijo Jitendra, pero para mí es uno de los grandes desafíos. No estamos viendo o viviendo guerras mundiales, pero sí estamos viviendo una gran crisis de liderazgo. Y eso es algo que también nos aprende y es una habilidad y se desarrolla. Y es una habilidad compleja, muy compleja. Es más, ser líder hoy, no sé si todo el mundo quiere ser líder hoy. Y acá viene otra gran pregunta, así como estaríamos preguntándole al ChatGPT, ¿cómo enseñamos y cómo aprendemos, no? ¿Están de acuerdo con esta frase? Muy de acuerdo, me gustó eso enfático. Pero un poco como que el día a día es esto hoy por hoy, ¿no? Como que también después de la pandemia hubo un cambio donde, bueno, hay que aprobar. Yo tengo algunos desafíos a veces donde, como trabajo en el sistema educativo, me dicen, bueno, pero la verdad es que también emocional y socialmente esa persona tiene que aprobar. ¿Y qué es aprobar? Es aprender. No es aprender. En marzo del 2023 estuve en Londres con un montón de docentes trabajando en diferentes temas. Se los cuento porque pueden seguir. Esta es una organización de docentes, que es un rol que a veces no está tan bien valorado en el mundo, pero sin embargo hay muchos que hacen cosas diferentes con tecnología. Se llama EdSafe y Alliance. No está en español, pero bueno, yo les traje algunas cosas que empezaron a debatir estos docentes antes de que todo esto salga a la cancha de esta manera. Y básicamente lo que decían es, lo que nos está pasando con todas estas plataformas es que no está claro el uso de datos, el consentimiento informado. A mí no me dicen que esto va a traer otros desafíos. Y acá les digo algo. ¿Cuántos de ustedes usan TikTok? Instagram. Bueno, hay un par que. ¿Instagram? Bueno, fíjense si en algún momento se animan a desinstalarlo y volverlo a instalar.
donde ahora tanto TikTok como, sobre todo TikTok e Instagram, empiezan a decir algo como en la letra chica que tiene que ver con qué estamos poniendo en juego. Hace unos años hablar de que el cigarrillo se podía fumar o no se podía fumar. Yo cursé el CBC en Uriburu, en el subsuelo, y todo el mundo fumaba. Era como... Hoy estamos en un lugar así y es increíble porque... ¿no? Y hoy cuando ves paquetes de cigarrillo, ¿qué pasa? Vemos como eso de prohibido fumar y te trae esta consecuencia y esta consecuencia. Ahora, estas dos redes que les cuento empezaron a agregar otras consecuencias. Una de ellas es que afecta la capacidad de atención y que puede crear adicción. Esto no está claro y no se menciona de manera explícita como debería mencionarse. Y esto es lo que estos docentes están empezando a decir. ¿Qué está pasando acá? Imagínense, y no les voy a dar un futuro distópico re loco, que en unos años, cuando vas a conseguir un trabajo, te dicen, no, ¿sabes qué? Yo no te voy a tomar entrevista de trabajo. Voy a ver qué estabas haciendo en Zoom, tal reunión, y esto se lo digo porque Zoom ya lo empezó a agregar, y justo hoy hablaba con un colega que me decía, me impresionó porque me empezó a dar feedback en la clase, quiénes participaban o no, y después tuve una reunión de trabajo y también me empezó a dar ese feedback. Hacen mapas de calor, donde además traquean cuánto estamos mirando fijo y cuánto estamos mirando otras pantallas. Estamos en el horno acá, ¿eh? Entonces, imagínense que en un momento, el famoso multitasking, imagínense que no sé, yo no pienso en unos años, en un montón de años, digo, en 2 años, viene alguien y les dice, ¿sabes qué? No me cuentes nada, a ver cómo trabajas, y vaya y se meta a alguna de estas plataformas que en general todas son el mismo conglomerado. Esto también hay que saberlo. Y la trazabilidad de quién compra quién, qué es gratis hasta qué momento y demás, no es transparente. Y es, de nuevo, algo que están pidiendo estos docentes. Y hay 2 cosas más que me parecen interesantes y que les quería traer. Una tiene que ver la transparencia en el sistema de aprendizaje y entrenamiento de esas inteligencias artificiales. ¿Qué es lo que está entrenando? ¿Cómo se entrenaron? Y acá todos los que usamos ChatGPT lo estamos entrenando de manera gratuita, no sé si saben, pero en algún momento habría que decir a OpenAI, pagame, digo, porque yo te estoy dando muchas preguntas para que tu inteligencia artificial se vuelva más fina, más inteligente, entre comillas, más, como bien dijo Camila, asertiva. Y acá en esto que les cuento me parece interesante porque no vemos, lo usamos, pero no vemos qué hay en el algoritmo, qué es lo que está buscando y qué es lo que está buscando detrás. Y otro punto que no quería dejar de pasar por alto y después métanse, sean parte, porque además da tips de cómo cuidarse ante esto, tiene que ver con la idea de la persona en el loop, human in the loop. No sé si lo escucharon a lo largo del día. ¿Les sonó? ¿No lo escucharon? Bueno, básicamente esto es interesantísimo porque es, bueno, ¿y dónde vamos a estar en el juego las personas? Y lo que proponen es que estemos en los procesos, que la inteligencia artificial no reemplace lo que hacemos, que reemplace esos trabajos que puedan ser automatizados, pero siempre esté Camila, por ejemplo, revisando a ver si lo que está haciendo está bien y si tiene compromiso ético, si tiene aplicabilidad, si el contexto en el que está pensando o dando esa información es correcto o no. Un montón de puntos que son importantísimos y que también tienen que ver con algo, que es el tema de los sesgos. Porque, ¿quiénes se imaginan que están desarrollando esta tecnología? Americanos, con determinadas características, que viven en Silicon Valley, que la mayoría es blanca, que la mayoría se estudió en un determinado lugar. Y eso hace sesgos. No sé si saben, pero Tesla, ¿escucharon el famoso auto automatizado, valga la redundancia? Cuando salió, hicieron la primera experimentación, al segundo lo tuvieron que sacar porque tenía tendencia a atropellar personas afrodescendientes. ¿Y por qué creen que pasó eso? Estaba preparado, pero ¿por qué? Porque la persona que lo preparó, ¿ustedes piensan que dijo, no, vamos a atropellar? No. Un sesgo
Exacto, en una persona blanca un equipo de personas blancas, de hecho si buscan la foto van a encontrarse con ese, que jamás se le ocurrió en la vida que el detector, porque bueno, vieron que es por proximidad y el sensor empieza a identificar. No lo identificaba. Y así hay un montón de ejemplos de sesgos de género, de sesgos raciales, de un montón de sesgos. Por lo que el humano en el medio es vital. Y acá es donde tenemos que empezar a pedir mucho más para que no nos pase esto. Esto es una foto que la saqué en la calle, porque lo vi de nuevo y les recordaba esto de, bueno, yo creo que ahora, cuando usemos cualquier tecnología, debería tener esto. Debería tener qué está pasando con mis datos, a qué me estoy comprometiendo en mis procesos cognitivos, dónde estoy delegando, qué tipo de pensamiento estoy delegando. Y por otro lado, ¿qué va a pasar en el futuro con esto que estoy haciendo acá ahora? ¿Lo van a comercializar? ¿Cuánto me va a impactar a mí, a mi futuro, a mis decisiones? Y bueno, vuelvo a la idea de Oppenheimer. Acá lo tenemos al director de cine, un gran director que hizo todas las películas de Batman, para los que seamos medio nerd, lo amamos. Y básicamente lo que dijo Christopher Nolan es, mira, yo no estoy ni a favor ni en contra, pero porque lo que yo hago es tan único desde lo creativo, desde lo artesanal, desde cómo se me ocurre imaginar la música con la imagen y crear memorias colectivas, que yo uso en algunas cosas de inteligencia artificial, pero no en todo, elijo dónde y cómo. Entonces mi invitación es que cuando pensemos en Barbie o en Oppenheimer, pensemos si podemos ser directores de lo que hacemos y ponernos más en un lugar de protagonista y no tanto de consumidores. Y esta frase la deben haber escuchado un montón, el futuro es ahora, ya está, llegó. Bien, a veces no es tan lindo, pero a mí me gusta esta otra frase de Drucker, que quizás lo conocen, que es, bueno, sí, pero había que predecirlo y había que estar en la cocina de la cosa, valga la redundancia. Ustedes se van a preguntar, bueno, ¿y cómo creamos ese futuro que llegó, que ya es, que es tecnofílico, tecnofóbico? ¿Cómo lo hacemos diferente? No hay dudas que algunas de las cuestiones tienen que ver con la curiosidad, la creatividad. Yo también estuve trabajando muchos años, como les decía, no solo en el ámbito educativo, sino en ámbitos de educación más en los bordes, ¿no? en la parte más de innovación. Pero les voy a traer algo que el último tiempo empecé a reflexionar más y empecé a conectarlo. Si buscan mi LinkedIn, nada dice de esto, pero yo era bailarina clásica, bailaba en el Colón. Después la vida me trajo otras cosas. Por supuesto me enojé con la institución educativa de ese momento, pero hoy lo estoy repensando y pienso, ¿qué pasaba ahí que era diferente y que puede dar respuestas a estas otras cosas que contábamos sobre el índice de la felicidad o infelicidad, mejor dicho? ¿Y qué es lo que pasa cuando vemos ballet? ¿Qué vemos? Vemos estas imágenes y nos generan, si entendemos o no, pero nos generan ¿qué? Como wow, ¿no? Hay una cosa de aha moment. Que básicamente lo que pasa es que esta gente no solo tiene un sentido de pertenencia, sino que hacen esto. Están mucho tiempo entrenando. Y cuando entrenan, se equivocan. Y hay algo que en el ballet siempre y poco se dice, que es un término que me gustaría que también se lleven, indaguen y empiecen a desarrollarlo, que tiene que ver con las neuronas especulares o espejo. Es más, mi hija que está allá, las tiene mucho desarrolladas que todas las personas que estamos acá, porque al ser bebé, cuando uno es bebé, ¿qué hace? Imita todo el tiempo. Tienen re enganchado. ¿Y por qué? Porque básicamente tenés que sobrevivir. Entonces, en el mundo del ballet hay mucho de lo que estás entrenándote, y no sé si les pasó alguna vez, seguro con alguien con quien conviven, y entonces conocen, que se está por caer algo y lo agarran, o saben cuando esa persona le está pasando algo físico, ¿no? Y esto es lo que las personas podemos diferenciarnos también con la tecnología, o por lo menos por ahora. Y esto es interesante porque tiene que ver con conectarnos con las otras personas. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver con eso también, con el ballet y demás? Y a mí me parece que estos entornos también, si bien seguro que vieron la película del Cisne Negro, donde ven que es un ambiente re competitivo, sí lo es, pero también es así. Cuando hay que salir al escenario,
hay una confianza que se crea por el desarrollo y el trabajo conjunto, que vos podés saltar y sabés que sí o sí tiene que estar esa otra persona para atajarte. Y esto es importante porque hay un contrato en esa calidad de las relaciones que al menos uno dice, bueno, esto acá tiene que pasar así. Y hoy, en otras capas y en otros momentos y en otros lugares, lo tenemos bastante roto. Y les traigo esta imagen, hablando de liderazgo, de la crisis y los desafíos del liderazgo, porque yo creo que todas las personas también tenemos una oportunidad al no tener líderes claros hoy, o líderes que son medio impresentables, y que vos decís, pero ¿cómo alguien no lo asesora a esta persona para que diga esto? Al menos, haceme el favor. En el mundo de la danza hay algo que es un concepto, que es el concepto del maestro o la maestra, que se dice con todo ese ímpetu, que es la persona que uno elige y entrega algo que es una confianza en que esa otra persona te va a mirar y te va a dar lo que te tiene que decir para que seas esa mejor versión. Por supuesto, no siempre es amable, a veces es tenso y hay que mejorar un montón, pero hay una admiración en esa persona que enseña. Es más, cuanto más grande esa persona y esa persona tiene en este contrato la decisión de estar con vos y de hacerte la mejor versión, mejor. Entonces, en el mundo del arte no hay personas descartables, como sí tenemos en otros lugares, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos a veces y pensamos en el mundo de la tecnología. Al contrario, la experiencia es eso que nos diferencia. Y es eso que hace que las otras generaciones estén buscando a ese maestro o esa maestra. Y en el mundo del arte, y sobre todo en el mundo de la danza, al mismo tiempo se trabajó mucho en cambiar las reglas del juego, en donde pensar los límites en realidad es un soporte para poder saltar, para poder bailar, para poder hacer otras coreografías. Y esto me parece que es clave, porque a veces pensamos que si no tenemos las condiciones, entonces no estamos aptos o aptas. Y creo que así como empezamos al principio, que les pedí que se conecten con su cuerpo, con su forma de pensar ese minuto, esta es una frase que escribió una estudiante en uno de los workshops que dábamos, unos talleres, en los que trabajamos el cuerpo como tecnología. Decíamos, bueno, a la hora de crear, la primera tecnología que tenemos es el cuerpo. Y es una tecnología única, donde ustedes tienen la gobernabilidad de esa tecnología. Pero además, esa tecnología pasa todo. Pasa lo que pensamos, lo que deseamos, lo que sentimos, lo que queremos. Y me parecía interesante traerles esto, porque creo que en estos escenarios de Oppenheimer o de Barbie, donde siempre están estos estereotipos tan grandes, tan desafiantes, es importante pensar que la creatividad, que pensar la música, la coreografía y lo que cada puede aportar y lo que cada persona puede bailar, puede ser aquello que nos dé esa respuesta de ese futuro que necesitamos. Y para cerrar esta parte, porque me gustaría tener un espacio más de preguntas y respuestas, yo el último tiempo no me gusta hacer esto expositivo, todo lo contrario, me aburre, porque creo que ahí están las mejores preguntas. Sí, el último tiempo estoy diciendo mucho de esto, ¿no? Si ustedes ven la historia de cómo nace Internet, Internet nace de una manera, nace para ser modificada. De hecho, la persona que crea Internet lo dona. Dice, esto es del mundo. Después, bueno, hemos negociado sobre eso, ¿no? Pero a mí me gusta esa idea porque cuando se conciben las tecnologías como las conocemos hoy, se conciben para ser transformadas. Entonces, si bien están transformando, ustedes tienen la capacidad y la potencia de transformarlas porque está en el ADN, está en la razón por la que está creada esa tecnología. Así que bueno, gracias por acompañarme en este ratito. Ahora me encantaría que tengamos más un diálogo. Quiero escuchar qué preguntas se están haciendo en estos escenarios para que podamos tener una ida y vuelta y si les puedo aportar de algo de todas estas experiencias diferentes en las que vengo recorriendo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna reflexión? Acá, a ver, espera, ¿cómo es tu nombre? Perdón.
César está con el micrófono, así podemos escuchar, porque por suerte hay mucha gente interesada en este tema. Así que lo van a hacer correr a César. César, si tenés, si estás midiendo los pasos, hoy es tu día para rockearla. Muy amable. Bueno, muy interesante, muy buena exposición, muy clara. Una reflexión en relación a los sesgos. Me acuerdo cuando salió el ChatGPT o GTP, hubo un intercambio muy interesante de personas como de IBM y hablaban de los sesgos, pero el sesgo era justamente, y ponían inclusive un mapa, eran los colores. El norte estaba estos sistemas se basan en datos y todo el norte estaba totalmente iluminado. El sur no estaba iluminado, e inclusive hablaban de África, que había falta de datos. Tal vez para incorporar otro elemento de los sesgos, que algo sí mencionó, es importante dónde se desarrolla esta tecnología, ¿sí? No se desarrolla y, lógicamente, tienen sus intereses, lo cual es lógico. Las grandes compañías tecnológicas, que son imperios, se desarrollan y justamente la mayoría en sí son de Estados Unidos. Esto genera un sesgo muy fuerte. ¿Sí? Tal vez sea uno de los sesgos más importantes que existan, no por culpa de ellos, inclusive hablaban de eso. Pero lógicamente, si el material que están utilizando, el 99%, está en inglés, por más que se traduzca, me acuerdo inclusive una especialista de Hong Kong, sabía bastantes idiomas, una especialista en sistemas, mencionaba, había hecho una investigación de los distintos sistemas de inteligencia artificial y decía justamente que esto iba a hacer todavía más fuerte el predominio del inglés, por más que hubiese una traducción, porque la mayoría de los textos que se están utilizando son en inglés. Tal vez sería un elemento de reflexionar la importancia de la tecnología y de que genera un fuerte sesgo, ¿sí? En ese aspecto. No es que la nacionalidad o algo, como se dice, para mí hayan desaparecido, sino inclusive se puede volver más fuerte, en este caso el norte, o donde se desarrolla la tecnología, y aquellos donde lo reciben. Me quedo pensando, ¿tu nombre? Sergio. Sergio. Pensando varias cosas que nos dijo Sergio que podemos aplicar todas las personas. Lo primero, cada vez que usemos una inteligencia artificial, preguntemos de dónde sale, quién lo crea, quiénes están creándolo. Eso es clave. La siguiente cosa que nos trajiste, Sergio, muy interesante. ¿Cuál es el idioma con más cantidad de gente hablándolo en el mundo? Chino y español, dijeron acá. Googleenlo. Se lo voy a dejar, no les voy a dar la respuesta. Pero yo trabajé en Wikipedia y teníamos un desafío muy grande en relación a lo que decís, porque no es lo mismo inglés que chino, que además el idioma tiene una forma de organizar el conocimiento y una forma de organizar la experiencia de vida. Y a mí me parece interesante lo que traes, porque por ahí lo que tiene inglés, entre comillas, es que es fácil, pero sí es cierto que se van a ir cambiando sutilezas y sentidos y formas de interpretar la realidad si estamos todo el mundo hablando, o por lo menos, y acá traigo y conecto con lo que mencionabas, Camila, para ser mucho más asertivo, tenés que escribirlo en inglés. Entonces ahí tenemos otro punto para empezar a desarrollar. Y uno tercero es que yo vengo de trabajar en el mundo corporativo en tecnología. Y la realidad es que es verdad ese mapa que vos decís, pero, y acá un pero, lo que le importa al mercado es llegar a todos lados. Entonces la gran pregunta que tenemos que saber las personas es, ¿cómo le interesa llegar al mercado a todos lados? ¿De qué manera? ¿Y cómo los estados se están regulando? Porque, como bien dijiste al principio de todo este debate, vieron que hubo un momento donde se suponía que todos habían dicho, paren, vamos a frenar inteligencia artificial un tiempo. ¿Ustedes les creyeron? De hecho, no pasó. Salían todos en las fotos, así que bueno, vamos a hacer esto. No pasó. No pasó porque estaban compitiendo a ver quién llega primero. En todos los desarrollos. Sí es cierto, y esto que les compartí de los docentes de Londres, que algunos otros países, y ahora seguro la van a conocer a Cecilia, que es una persona que además trabaja y es una abogada muy abocada a todo lo que nos tiene que cuidar en relación a estos temas. Hay un punto ahí que no tenemos que perder, que es ¿quién nos está regulando? Acá ahora necesitamos que haya unas regulaciones.
Y en esto es como voy a traer el ejemplo y el desafío más grande, ¿no? De como cuando llegó Uber. Y acá les hago otro doble clic. Las veces que yo trabajé con compañías de tecnología, ¿quiénes estaban en los lugares de liderazgo? Imagínense carreras que habían estudiado las personas que eran las primeras que llegaban a los países a hablar de una tecnología, a traer Meta, Argentina, que antes era Facebook. ¿Qué tipo de rol tenía? ¿Qué había estudiado? ¿Cómo? ¿Quién da más? Marketing, ¿quién más? Sistemas, ¿quién más? ¿Cómo? Ciencias duras, ¿qué más? Ingenieros. Bueno, este es un dato que no es menor, pero en mi estadística mental casi el 82% eran abogados. ¿Vieron que uno dice, bueno, la abogacía está vieja, ¿no? No. ¿Por qué creen que pasaba eso? Porque uno quiere llegar al mercado y ¿qué es lo primero que tenés que entender? Y eso es lo que las personas nos estamos perdiendo y olvidando en este momento. Y eso es lo que, y acá lo digo, próxima vez que vayamos a votar, deberíamos empezar a exigirle, no importa quién, ¿no? Que diga, ¿y cómo te paras frente a la inteligencia artificial? ¿Qué decisiones estás tomando? Yo sé que en Argentina además tenemos otros desafíos, ¿no? Acá me fui al césped y me pueden cancelar, pero yo creo que tenemos que empezar a hacer ese tipo de preguntas, porque de esto no solo es el desafío cognitivo. Ahora empieza a haber este desafío de decir, si crean adicciones, las tecnologías. De hecho, antes de venir para acá, estaba hablando con un colega, con un profe, que tiene hijos adolescentes y me contó algo que se los dejo porque también les puede desafiar. Vieron que yo no soy usuaria, pero hoy Meta, Facebook, todas las redes sociales tienen jueguitos, ¿no? Tienen jueguitos, tienen el Candy Crush, tienen todos esos embebidos. Bueno, hay una tendencia muy grande en adolescentes que empezó a crecer ahora el último tiempo, que tiene que ver con la ludopatía, ¿no? Con la adicción al juego. Pero con la adicción al juego por apuestas. ¿Sí? Claramente. Adolescentes. Apuestas deportivas. ¿Ves? Ahí está. Yo me quedé así porque él estaba... Sí. ¿Cómo es tu nombre? Mirta. Bueno, y ese tema, que no lo vemos, ¿quién regula eso? Así como acá tenemos la regulación de los casinos y demás. ¿Quién regula eso? Porque además hay plata que se mueve. No es que es un juego solamente. Y además hay una enfermedad que está creciendo. Y hay algo que tiene que contener esa situación. Ahora, esto no para llevarlo a un territorio gris, oscuro y pesimista porque es viernes y nada, y tu cuerpo lo sabe. Y yo no quiero que se vayan para abajo, pero sí que se vayan conscientes y que empiecen a hacer preguntas y que empiecen a ser molestos y molestas en lo que hacen. Como, discúlpame, quiero preguntarte, ¿qué pensás vos de esto? ¿Qué pensás vos de la inteligencia artificial? Y si vos prohibirías a alguien que te entrega un trabajo con ChatGPT, ¿por qué? Si también puede hacer un mejor trabajo y me puede hacer descansar y yo hago otra cosa mucho más creativa, por darles un ejemplo, ¿no? Estas son las preguntas que tenemos que empezar a hacer las personas y estos son los temas que nos quedan pendientes si no nos hacemos cargo ya ahora. ¿Alguna pregunta, alguna reflexión más que tengan? Tenemos unos minutitos. Mirta. Vamos, Mirta, César, le alcanzo. Ahí va. Igual te quiero decir que César se lo tomó como un compromiso. Es parte de la experiencia de usuario. Estoy gritando siempre. Mi marido dice que estoy gritando siempre. No, se te escucha mejor. El tema de aprender y desaprender. A mí no me cuesta tanto aprender, en particular, como desaprender. No lo puedo hacer. No puedo desaprender. No puedes desaprender. No. Eso es. O sea, puedo, pero muy poquito. Bien, ¿y en qué lo ves? ¿En qué sentís que no puedes desaprender? En que, por ejemplo, yo estoy yendo a la facultad para otra carrera ahora, ¿no? Desde la pandemia. Desde Qué el año genial, pasado. bien. ¿Qué carrera? Administración de empresas. Muy bien. Licenciado en Administración, perdón, porque en la UBA es licenciado en Administración. Ah, claro. Tuve un profesor el cuatrimestre pasado, que es excelente, que se llama Lalo Uber, que enseñó cosas maravillosas.
Y bueno, me cuesta mucho desaprender y aplicar lo que él pregona. Y mi nene me tiene loca con eso. ¿Ves que vos no aplicas nada? ¿Vos para qué vas a la facultad? ¿Para probar? No, tenés que ir para aprender, no para probar. Y no lo puedo aplicar, no lo puedo aplicar. Porque bueno, es súper, ¿no? El profesor. Pero bueno, me cuesta. Y yo ahí te hago unas otras preguntas que estaría bueno como que las tengamos para la vida misma. En general, si hay ahora un compromiso emocional diferente, y entonces hay una tensión en tener que hacerlo de una manera, ya ahora. El aprendizaje tiene un desafío y de hecho muchas veces las personas nos damos cuenta que aplicamos lo que aprendimos después de un tiempo. No sé si les pasó la moment. Sí. Cuando uno dice, ¿por qué estudio esto? ¿Y para qué estudio esta? La típica, ¿no? Claro. Y después en un momento de la vida decís, si el profe que me hinchaba, que tenía que saber esto, era por esto. Es más, no nos acordamos mucho cómo resolverlo, pero nos acordamos de por qué no. Hay algo del componente emocional que se subvalora mucho en ese proceso. Y aparte por la edad, ¿no? Por mi edad, digo. Yo no creo que tenga que ver con la edad. Digo yo, no sé. Y te digo una cosa, está buenísimo que aprendas y que sigas aprendiendo o buscando reaprender, porque, ¿saben? ¿Vieron ese famoso, las últimas investigaciones dicen que había un tema que era, bueno, a partir de los 30 se mueren las neuronas, ¿no? Entonces uno decía, pucha, ya llegué, hay gente que nunca estuvieron en su apogeo, pero bueno... Básicamente estamos ahí en ese desafío, son fáciles de identificar, no se preocupen, pero te cuento algo que también es interesante. En realidad los últimos estudios dicen, no pasa eso, pasa por el recableado que volvamos a hacer todo el tiempo. Entonces, las conexiones entre las neuronas es lo importante. Y aunque vos, como bien dijiste, te cuesta volver a hacer un recableado, es porque ahora sos consciente. Ahora estás pensando en el proceso, estás generando un proceso de metacognición, como se dice en educación. Y hay algo que al ChatGPT, ahora hay unos prompts re interesantes para decirle, y búsquenlo después porque los pueden buscar, son todos libres, abiertos, no sé si gratuitos, de nuevo con este concepto de gratuito abierto, que es cómo puedo pedirle que cuando me explique algo me ayude a pensar la metacognición. O sea, eso que es cómo estás aprendiendo lo que estás aprendiendo y de qué manera lo estás aprendiendo diferente. ¿No? Que no es voy y resuelvo matemáticamente esto, es acá estás generando esta estrategia, un poco más socrática, ¿no? Pero te lo dejo pensando porque yo creo que no pasa desde ese lugar, pasa más por, de nuevo, el componente emocional donde ahora vos se te juega otra cosa, antes lo hacías porque tenías que hacerlo y ahora es porque deseas hacerlo. Y en esa presión también los tiempos que nos enseñaron y no son los mismos, y por otro lado el proceso que estás poniendo un ejercicio consciente en qué estás aprendiendo y qué estás desaprendiendo. Lo dejo ahí picando. Espero Gracias, que no Mirta. ser la única que me pase, ¿no? No sos la única, para nada, hay investigaciones. ¿Alguien más acá? Acá, ya que estaba por cerquita. Perfecto. Muchísimas gracias, Melina. La verdad que, bueno, súper interesante. Y vamos a volver a ver la grabación seguro porque hay que ponerle pausa para digerir cada cosa. 3 conceptos me gustaría compartir de experiencias. Por ejemplo, cuando decías gratuito y abierto, ¿no? Digámosle abierto porque ninguna aplicación que dice gratuita es gratis por toda la información que nos chupa y eso se vende y por eso después nos venden y saben cómo segmentarnos. Así que nada es gratis, todo se paga y no somos conscientes de eso. Así que poniéndome un poquito el sombrero, ¿no? Desde compliance, integridad y ética. Me encanta. Que no se aplica eso más allá que dice debería. No se aplica y estamos llenos de aplicaciones gratuitas que no lo son. ¿Y tu nombre, perdón? Mi nombre es Elda. Elda, perdón que te interrumpa, pero ¿vieron que ChatGPT está por una compañía que se llama OpenAI? Y no es open. Lo open en tecnología es que te abren el código y que vos podés acceder, duplicarlo, bueno, ya saben. ¿Por qué se creen que pusieron un nombre tan encriptado, no? Perdón, Elda, pero me parece como hasta... Hola, No, me sí, río en tu cara. Creo que de cada frase que digamos se abrirían muchos paréntesis. Muchos paréntesis, es súper interesante y para mirarlo un poquito de forma transversal y connecting the dots es como que salen un montón de cosas. Y en relación, sumándolo a esto de ética e integridad, lo que vos mencionabas, el tema de los trastornos psicoemocionales y físicos. Seguramente muchos de acá de los presentes conozcan a la psiquiatra española María Nestapé.
¿sí? Y donde claramente ha hablado de la enfermedad que provocan los niños, que son quienes más consumen TikTok, y la adicción a la tecnología, que inclusive personas de 30 años tienen que estar tomando fármacos como que si tuviesen una adicción al sexo, al alcohol, al juego, lo que sea. La tecnología como herramienta, yo siempre digo, la herramienta no es buena o mala en sí misma, sino depende del uso que se dé. Oppenheimer. La tecnología nos conecta, sí, y es fabulosa, y los pedófilos también se conectan a través de las redes. El grito de la libertad en cine. Otro para agregar acá. Otro. Así que con respecto al tema de la salud, sí, digamos, impacta muchísimo, y haciendo el viejo uso de la responsabilidad social de las empresas, deberían hacerse cargo de esto y poner ciertos lapsos, y de repente decís, así como Netflix te dice, ya te viste 3 series, tendrías que, o los auriculares, sacarlos. Así que con respecto a eso, el tema de las adicciones, el impacto en la salud y demás, es una herramienta que puede tender a un mal uso y a un impacto negativo importante. Después, 2 cositas. Ayer pude participar en el fórum de economía plateada, todos los más 45, más 55, y lo relacioné mucho con lo que decías, que hay que transformarse 10 o 14 veces. También se habló del sistema previsional jubilatorio, etcétera, etcétera, y es decir, sí o sí, una cosa es jubilación, otra cosa es retiro, así que todos los profesionales estamos invitados a reinventarnos, y creo que es súper importante identificar nuestra pasión, conectar con nuestra esencia, porque si vamos a vivir hasta los 85 años, está bueno que sea con salud, con bienestar, y tenemos que generar dinero. Y había un punto 3 que quería comentar, que ya se me fue, así que creo que el tiempo también. Tenés Muchas todavía. gracias. Grande, Elda. Elda tiró un hilo de Twitter, hizo un hilo de tweets muy genial. Gracias totales por esa generosidad. Y creo que todo lo que trajo es algo importante. Conecto con una cosa y también con Mirta. El año pasado yo trabajaba en una compañía de tecnología donde teníamos algo que para mí era importante, que era la diversidad que no se veía, ¿no? Le decíamos la diversidad detrás de las pantallas. Que uno ve diversidades generacionales, diversidad de género, diversidad étnica, en fin. Hay un montón visible. Ahora hay otras que no, que tienen que ver con las neurodiversidades. Y que algo que hicimos para también poner esto en la mesa, porque a veces es incómodo decir, ¿tenés algún tema en relación a la ansiedad, a la atención y demás? Y toda la divergencia que hay hoy de neurodiversidades, y que cada vez más hay en cuanto a esa exploración. Y lo conectamos con las preferencias de aprendizaje. Entonces hicimos en realidad una encuesta para preguntarle a las personas cuáles eran sus preferencias de aprendizaje, y después en el medio lo íbamos reflexionando y trabajando para que sean más conscientes si además esas preferencias de aprendizaje no tenían que ver con alguna neurodiversidad que no lo tenía tan puesto y desarrollado en su hacer y saber hacer. Y esto lo traigo porque un poco lo decía Sergio, a mí algo que me preocupa es que cuando tenemos roles modelos de tecnología, lo vemos a Elon Musk, lo teníamos a Steve Jobs y demás, son modelos de liderazgos. Y son modelos de liderazgos muy poco positivos. De hecho, dicen, yo no tengo empatía porque tengo ADD o porque tengo algunos que además encasillan a la gente que tiene otras condiciones, y parecería que además por eso pueden alcanzar objetivos gigantes, ¿no? Largos, grandes, como imposibles de hacer ante la humanidad. Y eso es un tema porque también es una responsabilidad, y la palabra responsabilidad me encantaría, y es old fashion, que se la lleven, porque de eso se trata estos desafíos que vamos a atravesar. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos cada una de las personas? Porque ahora es donde se nos juega lo que va a ser este presente, que ya es un futuro. Y en eso vuelvo un paso más atrás con este concepto del humano en el loop, ¿no? Y pensemos cómo y de qué manera queremos estar en ese juego. Quedan unos segundos, y primero agradecerles porque me dieron atención y me dieron buenas reflexiones y buenas preguntas. Y seguro, y estoy muy, muy segura, además me llevo como tips, Paul, de ponerle un nombre. Yo todavía no le había puesto un nombre a ChatGPT, pero bueno, ahí va. Entonces, ¿cómo?
me voy a copiar, no sé, bueno, copiar, ¿qué es copiar? Y ahora nos vamos con preguntas más dilemáticas, pero quiero que se lleven estas reflexiones, que piensen que los escenarios cambian, que ya no existe esto de un escenario con alguien que sabe mucho y trae recetas y te dice los 5 tips, como aparece en TikTok, para ser feliz, sino que ustedes ahora tienen que poder construir esos tips, los que les sirvan y que son únicos, irreproducibles, creativos y de cada persona. Así que muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Muy fuerte el aplauso para Melina Masnata.